Unidad 5. Concreto endurecido. En esta presentación vamos a hablar con respecto a las pruebas de calidad. Estaremos hablando con respecto a las pruebas o métodos que se realizan, que se practican en el concreto endurecido para determinar calidad o para determinar aquellas propiedades con las que fue diseñado ese concreto. Existen varias pruebas para determinar las propiedades del concreto endurecido. Tenemos la resistencia mecánica, que estas son las cantidades de carga que soportan sin romperse. En este caso sería el elemento estructural o el elemento o la muestra de concreto que estemos ensayando. Dentro de las resistencias mecánicas se entraría la resistencia a compresión, la resistencia a tracción y que sería equivalente a 0.1 de la resistencia mecánica. Existen también los ensayos de densidad, que esto es determinar la cantidad de peso por unidad de volumen. Este dato o el parámetro es importante en donde es indispensable tener un peso suficiente para un volumen de concreto, en este caso para un metro cúbico. Pero también es importante determinar la densidad. Esto es en el caso de edificaciones o algún proyecto de puentes en donde es considerado el peso que va a tener el material de concreto, ya que de esta cantidad vamos a determinar el peso muerto o el peso de toda la estructura. Es importante también dentro de los ensayos conocer la porosidad y la permeabilidad, que va a ser la capacidad de un material para ser atravesado, ya sean estos materiales líquidos o en forma de gas. Estos dos parámetros son importantes en el aspecto de la durabilidad, ya que tanto agentes en un medio líquido como en un medio de gas pueden dispersarse al interior del concreto y esto producir otros fenómenos que pueden ser como la corrosión por efecto de cloruros, que pueden ser transportados estos con un líquido o bien mediante un proceso de carbonatación, que va a ser el efecto que va a tener el gas de dióxido de carbono cuando ingrese en la matriz de concreto. En la resistencia térmica es muy importante conocer este parámetro, ya que es evaluado para aquellas estructuras que van a estar expuestos a problemas de congelamiento o descongelamiento. También es importante conocer su capacidad térmica del material, dado que pueden ocurrir accidentes en edificaciones en donde se lleguen a incendiar y estos van a tener altas temperaturas, por lo tanto se van a ver comprometidas o afectadas por esa alta temperatura. Aunque no se presenten daños físicos visibles, sin embargo, en el interior o en las estructuras, en la morfología química de la pasta de concreto, puede quedar compuestos o transformarse esos compuestos que van a generar una disminución de la resistencia final del elemento estructural. Bien, todos estos aspectos caben en el efecto de durabilidad que va a tener el elemento estructural. Y la durabilidad lo podemos aquí ligeramente definir como la capacidad que tendrá el concreto sin que pierda otras propiedades como son la resistencia, la de proteger tanto el acero y la de mantener íntegra toda la estructura. Dentro de los ensayos de concreto endurecido se encuentran principalmente aquellos de resistencia mecánica. Generalmente se le da más importancia a estos, o se le ha venido dando más importancia a estos ensayos. A partir de los problemas que se han suscitado en las últimas décadas, a partir de los 80s y la década de los 90s, empezaron a tener efectos graves sobre la durabilidad, por lo tanto, un grupo de investigadores
ha desarrollado técnicas para medir y evaluar el concreto que ya está puesto a servicio para determinar su durabilidad y diagnosticar los efectos que ha tenido tanto el propio servicio de la estructura como el efecto que ha tenido del ambiente sobre la estructura. Por lo tanto, esos ensayos eh, son ya importantes, no solo las de resistencia mecánica, sino que ahora es de suma importancia también evaluar el concreto con el aspecto de durabilidad. La resistencia de un concreto es prácticamente difícil de determinarlo, ya que es muy variable debido a los diferentes materiales que se tienen en cada región. Depende de su comportamiento frente a los esfuerzos sometidos. Es otro aspecto por el cual va a ser un concreto resistente mecánicamente. Así, podemos tener algunas estructuras que van a tener una alta solicitación de esfuerzos y aquellos en donde no son requeridos una gran cantidad de esfuerzos, o aquellas estructuras en donde tienen una mayor actividad de servicio que aquellos que tienen una menor actividad. Entonces, la resistencia del concreto va a ser, resultaría difícil definirla. Otro aspecto que interviene también para determinar la resistencia mecánica del concreto va a ser su proceso de fabricación, la calidad de los materiales y el procedimiento de cómo se va a colocar el concreto finalmente en los elementos estructurales o en las cimbras. Los valores de resistencia de los ensayos pueden servir de un punto de referencia. No es que esos valores de resistencia sea un valor absoluto y que garantice prácticamente todo el comportamiento de una estructura, sino que este valor de resistencia que se obtiene de los ensayos sirve nada más como un punto de referencia para posiblemente predecir cuál sería el comportamiento o cuál sería la capacidad que tendría este concreto. Sin embargo, todas esas predicciones pueden verse afectadas debido al proceso de colocación o al proceso de su fabricación del material. Ya mencionamos que la resistencia es muy difícil de determinarla, pues veamos cuáles son los factores que depende esa resistencia. Principalmente existen tres, o se pueden clasificar en tres factores, que van a ser aquellos que van a estar ligados a los materiales, en este caso la granulometría, ya que si tenemos una granulometría inadecuada, según las normas que hemos visto, nos puede generar una mayor porosidad en el concreto y esto por lo tanto va a hacer que disminuya la resistencia. La calidad del cemento es otro factor importante de los materiales. Hemos visto que existen diferentes tipos de materiales que algunos incluyen adiciones minerales y estos en determinados casos pueden tener un efecto favorable y en otros casos van a tener un efecto desfavorable, dependiendo de los aditivos que empleemos o bien del procedimiento de mezclado. Esto puede repercutir al final de cuentas en la resistencia. La calidad de los áridos, esto se refiere principalmente a la saneidad que tenga el agregado, si no presentan sustancias que van a ser nocivas para el concreto, como pueden ser sulfatos, pueden ser carbonatos en grandes concentraciones, cantidades de cloruro que van a generar una resistencia o gran cantidad de compuestos
de silicios que van a reaccionar con los álcalis del cemento, generando así el fenómeno de la reacción álcali-sílice, o bien en la presencia de carbonatos van a ser álcalis-carbonatos. Y todo esto lo que va a generar al final de cuentas en el concreto va a ser una disminución de la resistencia. Por lo tanto, estos van a ser los parámetros, los factores más importantes relacionados con los materiales. En los factores relacionados con su fabricación se encuentra la dosificación, que serían las cantidades de los materiales que vamos a emplear para realizar la mezcla de concreto. Y dentro de este proceso de dosificación entraría como un parámetro importante la relación de agua-cemento, ya que la resistencia está íntimamente ligada o relacionada con la relación de agua-cemento. Al disminuir o al emplear una menor cantidad de relación de agua-cemento, vamos a generar un incremento en la resistencia del concreto. Sin embargo, si empleamos una relación alta, vamos a generar una resistencia baja del concreto. Esto debido a la cantidad de agua que se va a acumular en la matriz cementante o cementosa del concreto, generando una gran cantidad de porosidad. Esa porosidad va a hacer también que disminuya su durabilidad. Por lo tanto, debemos de emplear una baja cantidad de agua para tener un concreto que sea más resistente. El otro procedimiento o factor relacionado a su fabricación se encuentra en la elaboración de la mezcla. Aquí también tiene un efecto la relación de agua-cemento baja, ya que al tener una menor cantidad de agua en la mezcla de concreto se va a dificultar su procedimiento de colocación. Si no se tiene un adecuado procedimiento de colocación, que puede consistir en mezclas muy secas, como el vibrado externo o interno, por lo tanto, si no se hace una buena colocación, o si no se cuenta con un método de colocación efectiva, se puede generar una gran cantidad de vacíos, que esos vacíos, aunque tengamos relación de agua-cemento bajo, esos vacíos van a generar una disminución de la resistencia. Por lo tanto, también el proceso de elaboración de la mezcla son importantes y su colocación. En los métodos de ensayo, aquí puede tener un factor importante para determinar la resistencia en muestras de concreto. Estas muestras o especímenes van a servir para tener un punto referencial de la resistencia específica del concreto que se ha diseñado. Se debe tener especial cuidado al momento de realizar o llevar a cabo los métodos de ensayo, ya que si no se sigue de acuerdo a los procedimientos de la norma, se puede ocurrir errores que van a influir en el valor de la resistencia. Dentro de estos errores que se pueden cometer y se ha visto, puede ser la forma de los especímenes. En las normas ya se contempla de qué tamaño deben de ser los especímenes y la forma geométrica a ensayarse. Sin embargo, en algunas prácticas en algunos casos se ha empleado dimensiones de probetas que no son las estándares y aún así determinan una resistencia. Estaría bien siempre y cuando se tenga la relación de esbeltez de acuerdo a las normas, que es igual a 2. Sin embargo, esto no sucede así. Generalmente se emplean en algunos casos probetas más grandes o más pequeñas, y esto da una resistencia que puede ser aparente únicamente para el elemento o la probeta que se está ensayando. Es importante también
la forma de cómo se va a conservar las probetas, ya sea aquellas probetas que se fabriquen en laboratorio o aquellas probetas que sean fabricadas en el lugar de la obra, o bien las probetas que sean extraídas como corazones de los elementos estructurales de algún proyecto. La edad es muy importante tenerlo en cuenta, ya que dependiendo la edad a la que se realice la prueba, va a obtenerse un valor. En este caso, para las probetas se, que se conservan en laboratorio o bien las probetas que se elaboran en campo, generalmente se ensayan a los 3, a los 7, a los 14 y a los 28 días. Estos son los tiempos que se determinan en las normas. Generalmente los proyectos o los diseños estructurales se utiliza la resistencia a compresión específica para el, para el concreto que tiene una edad después de haberlo elaborado de 28 días. Dentro del método de ensayos también es importante considerar el tipo de solicitaciones. Esto significa el tipo de esfuerzos con la que va a estar sometido el elemento estructural, ya sea si el elemento va a estar sometido a esfuerzos de compresión o esfuerzos de tracción. Y la velocidad de carga. La velocidad de carga están en las normas, el ASTM o las NMX, y representa el, la cantidad de carga que se le va a aplicar a las probetas en un tiempo determinado. O sea, es medir la velocidad de la carga. Si esto no se tiene en cuenta o no se prosigue de acuerdo a las normas, puede ocurrir que la probeta que se está ensayando falle debido a cuestiones de impacto o un proceso de sobreesfuerzo en puntos localizados. Es muy importante centrar la probeta en el equipo donde se va a aplicar la carga, porque también si no está adecuadamente colocada la probeta, se va a generar esfuerzos o excéntricos que van a generar la ruptura en una sola parte de la probeta a ensayar. Las condiciones de las probetas antes, previo al ensayo, es que se deben de mantener a una temperatura de 20 grados centígrados más menos 2 y en un contenido de humedad del 95%. Estas probetas fueron las que se elaboran en laboratorio. Se considera el método de curado de las probetas, que pueden ser, como hemos visto, por inmersión, por rociado, aspersión, niebla o coberturas de agua. Estos serían métodos que pueden ser aplicados en climas calurosos. También se puede emplear el recubrimiento de papel impermeable o plástico sobre los elementos colados para mantener la humedad y la temperatura. Hay un procedimiento del método de curado que puede ser el curado interno. Los métodos de curado que se pueden emplear, estos serían para las probetas que se elaboran en campo, deben de estar en las mismas condiciones que el elemento estructural que se fabricó, ya sea una columna o una viga o una losa. El elemento, en este caso la probeta, debe de mantenerse en las mismas condiciones ambientales que esos elementos que fueron colados. Esto para tener una comparativa
un poco más realista o una referencia más realista del efecto de cómo se llevó a cabo la colocación y del efecto del ambiente que prevalecía en el momento en que se llevó a cabo el colado del concreto. Los ensayos se pueden clasificar ya sea por destructivos o no destructivos. Generalmente la mayoría de los ensayos van a ser procedimientos destructivos. Sin embargo, estos son los que eh, exigen, en este caso, los proyectos, ya que nos dan una referencia más específica del comportamiento de la estructura. Y aquellos ensayos no destructivos se pueden aplicar en aquellos elementos estructurales que ya han sido puestos y que se desea evaluar para tener un criterio más adecuado y tomar otras decisiones que pueden ser ensayos ya destructivos o semidestructivos. Los ensayos para determinar la calidad del concreto endurecido, para tener un mejor control en el diseño del concreto, así como conocer el desempeño que tendrá en los elementos estructurales. Es importante medir esos parámetros que van a ser representativos. Hay que recalcar que no van a ser eh, los definitivos. En este caso, si estaríamos hablando de una resistencia de concreto de 300 kilogramos por centímetro cuadrado, esto sería un valor representativo y no significa que el elemento estructural o el espécimen en sí, esa es la capacidad de carga que va a soportar por centímetro cuadrado. Es un valor representativo, como un valor de punto de partida para poder evaluar el concreto o la calidad o característica del material. Bien. Como hemos dicho, los ensayos pueden ser realizados en probetas que se han fabricado recientemente, puede ser en laboratorio o puede ser en el lugar de la obra, justo al momento de que se esté efectuando el colado de los elementos estructurales. O también puede ser ensayos que se practiquen en probetas extraídas del concreto. Estos serían aquellas probetas o corazones o núcleos de concreto que se extraen de las vigas, de las columnas, traves o losas, o puede ser de algún pavimento. Y los ensayos que se practican al concreto endurecido de todas estas probetas pueden ser, dentro de los ensayos de resistencia, tenemos resistencia a la compresión, resistencia a la flexión y la resistencia a la tracción. En la resistencia por durabilidad, o lo que sería simplemente la durabilidad, tenemos la resistencia a la permeabilidad o simplemente permeabilidad, la resistividad eléctrica, el contenido de cloruros, la carbonatación, la determinación del pH, que son parámetros todos ellos que están relacionados con la durabilidad. En el caso del contenido de cloruro se determina aquel contenido de cloruro límite o umbral que va a generar la activación por corrosión en el acero de refuerzo. Sin embargo, también podemos determinar el coeficiente de permeabilidad de cloruros o el coeficiente de cloruros, que va a ser la capacidad que tenga el concreto para resistir al ingreso de los cloruros. Y esto pues prácticamente estaría relacionado con los parámetros anteriores, que son la permeabilidad, ya sea al agua, o la permeabilidad de un gas, y el contenido y la resistividad eléctrica.
También se pueden efectuar ensayos del concreto endurecido, que son el análisis petrográfico para determinar reacciones de álcalis sílice o álcalis carbonatos, cambios de volumen y de longitud, ensayos o pruebas para determinar el contenido de cemento Portland y o materiales suplementarios, y aquellos ensayos no destructivos como pueden ser ultrasonido, rayos X, resonancia magnética y pruebas ultrasónicas. En los ensayos de resistencia a compresión, específicamente vamos a hablar ahora de esta parte en esta presentación, de los ensayos que se realizan al concreto para determinar la resistencia a la compresión. Estos se pueden realizar en concretos recién fabricados y aquellos especímenes que fueron extraídos de estructuras de concreto endurecido. En esta lámina presentamos las normas tanto de la ASTM y las NMX para realizar para determinar la resistencia a compresión en concretos recién fabricados, y además que son curados y moldeados de acuerdo a esas normas. Esos especímenes pueden ser ensayados ya sea para determinar la resistencia a compresión en cilindros o bien para determinar la resistencia a la flexión en vigas prismáticas. Si los especímenes han sido fabricados o se pretenden fabricar en el lugar de la obra, se cuenta con la normativa ASTM C873, en donde explica el procedimiento para llenar el molde y al mismo tiempo el curado que se le debe de brindar al espécimen en el lugar de la obra. Estos van a ser procedimientos un poco diferentes a los que se llevan a cabo en los laboratorios. Por otro lado, en los especímenes extraídos de concreto endurecido se cuenta con la norma ASTM C42 y la NMX C169, donde explican el procedimiento que se debe de seguir para realizar o extraer los especímenes, ya sea en columnas, en vigas, en losas o traves. Se pueden ensayar estos especímenes en formas cilíndricas y en vigas y en elementos prismáticos para determinar la resistencia a la fricción. Para los ensayos de resistencia a compresión pueden emplearse especímenes en formas cilíndricas, que son las más comunes, o las que al menos en las normativas ASTM y NMX las especifica, pero en algunas otras normativas también son empleadas especímenes prismáticos. Esto en algunos casos actualmente han sugerido que se realicen los ensayos en especímenes prismáticos debido a la razón de que son más fáciles de almacenar y colocarlos en un procedimiento de curado por inmersión total. Sin embargo, se siguen empleando todavía los especímenes cilíndricos. La relación de diámetro y longitud de estos especímenes debe de ser igual a 2. Se deben emplear, o al menos se emplean,
principalmente especímenes cilíndricos de diámetro de 15 centímetros por 50 centímetros por 30 centímetros de longitud, siempre y cuando el tamaño del agregado sea hasta 50 milímetros. Si el tamaño del agregado es mayor a 50 milímetros, podemos emplear especímenes un poco mayores. En este caso, el diámetro sería 3 veces el tamaño máximo del agregado y la longitud sería 2 veces el tamaño del diámetro. En algunos casos, cuando se ensayan concretos de alta resistencia, en donde generalmente el tamaño máximo del agregado es hasta 19 milímetros, se puede emplear especímenes más pequeños. En este caso serían los de diámetro de 10 centímetros y longitud de 20 centímetros. En todos estos especímenes se ha, eh, se ha mantenido la relación de esbeltez. Es importante mantener esa relación de esbeltez porque de lo contrario, al momento de realizar el ensayo se puede presentar efectos de excentricidad o de puntos localizados de la longitud del espécimen, por lo cual no sería una resistencia como tal a la compresión, sino que sería una resistencia a flexión. Y tendríamos el caso de los prismas, en el cual se emplean tamaños de 15 por 15 por 15 centímetros. En relación a los tamaños o los diferentes tamaños de los cilindros, en la siguiente gráfica podemos observar una comparativa de la resistencia de los cilindros, que son de 100 por 200 milímetros, y aquellos cilindros que son de 150 por 300 milímetros. Y vemos que hay una excelente correlación con respecto a la resistencia que se obtiene en cualquiera de esos dos cilindros. Por lo tanto, no habría una mayor afectación en cuanto a la determinación de la resistencia a la compresión si se emplean cilindros más pequeños que cilindros grandes. Sin embargo, en cuestión de la cantidad de material y en cuestión de economía, para economizar material, pues resultaría más ventajoso emplear aquellos especímenes que sean de 10 por 20, ya que se requeriría una menor cantidad de material. En los especímenes producidos en el lugar de la obra, en este caso se tienen que llenar los moldes al mismo tiempo que se está realizando el vaciado o la colocación del concreto en las estructuras. Y el proceso de curado es efectuado en el mismo lugar de la obra. Esto es para simular las mismas condiciones ambientales y tener un valor representativo poco más exacto. En los métodos que pueden ser aplicados en este caso sería en clima frío, pueden emplearse algún procedimiento, alguna metodología para proteger adecuadamente el concreto de los especímenes. Esto es debido a la dimensión de las probetas y para que no resulte afectado por las variaciones de temperatura. Es importante también realizar los especímenes en el lugar de la obra cuando se realicen estructuras de concreto de posttensado y pretensado.
Bueno, y en general en las losas o cualquier otra obra de concreto donde se requiera lograr una resistencia mínima antes de seguir con la construcción, pues es importante eh, realizar los especímenes en el lugar de la obra y así tener una idea o una referencia más significativa para eh, seguir con el proceso constructivo. Para la preparación de las probetas antes del ensayo es importante proporcionarle un recubrimiento en los extremos de los cilindros. Esto se le conoce como eh, cabeceo o pulidos. Están descritos en la norma STM C617 o NMX C109. La finalidad que se tiene con estos cabeceos o pulidos es para tener una superficie más uniforme entre el, el concreto, el, el cabeceo y la placa de la máquina donde se va a aplicar las cargas. Si tiene algún saliente la superficie del concreto y si se aplica carga de esta manera, se va a vamos a generar una concentración de esfuerzos en un punto muy localizado que comenzará a fallar o a agrietarse el concreto a partir de ese punto donde se está concentrando toda la cantidad de carga. Por eso es importante que se haga esa uniformidad de superficie para que al aplicar la carga se distribuya de manera uniforme sobre toda la superficie del concreto. Para realizar el proceso de cabeceo hay dos métodos. Una es emplear un mortero a base de azufre, es una capa delgada que se deja endurecer durante 2 horas. Y el otro método puede ser las almohadillas de neopreno, que son placas de elastómero de unos de 13 milímetros o a 15 milímetros de espesor. El, el motivo o la razón de que en algunos casos se utilizan las almohadillas de neopreno, esto se debe a que el mortero de azufre pues es muy contaminante. Generalmente el mortero viene en una pasta endurecida que hay que ponerlo a calentar para generar su punto de fusión y quede en un estado líquido que posteriormente es colocado sobre la superficie del cilindro o de los extremos del cilindro. Bueno, durante ese proceso de calentamiento se liberan gases tóxicos de azufre que son corrosivos, en este caso para todo el ambiente de laboratorio y también sería tóxico en este caso para el operario. Bien, por cuestiones de salud, en algunos casos no se ha llegado a emplear el mortero de azufre, que era lo que se utilizaba anteriormente antes de usar las almohadillas de neopreno. Las almohadillas de neopreno son ecológicamente más viables, sin embargo, estos pueden generar diferencias en la distribución de esfuerzos y generar esfuerzos solamente en una área de la superficie de concreto, produciéndose fallas localizadas en los especímenes que no generarían o no representarían como tal la resistencia límite del concreto. La aplicación de la carga, esto debe de ser continua a una velocidad uniforme. Se debe tener cuidado que no existan impactos durante el proceso del ensayo, ya que esto puede generar una fisura
en el espécimen y por lo tanto se daría por concluida el procedimiento de ensayo. Antes de que se aplique la carga, se debe verificar que el eje del cilindro esté totalmente vertical hasta una tolerancia de 0.5 grados. Si no, si ese límite de tolerancia se sobrepasa al aplicar la carga, se estaría generando una excentricidad y esa excentricidad va a desarrollar que el concreto falle en una zona desfavorable. En los ensayos de resistencia a la compresión en cilindros, el procedimiento de la prueba puede ser utilizada la ASTM C39 o la NMX C083. Se pueden emplear, como dijimos, cilindros o cubos. Y la resistencia se calcula a través de la relación de la carga aplicada sobre el área transversal del espécimen. Si se va a emplear o se va a determinar otros parámetros relacionados con el concreto, como es el módulo de elasticidad y el módulo de Poisson, en este caso se deben emplear especímenes cilíndricos en donde se tiene un equipamiento especial con galgas extensométricas para medir las deformaciones que se presente en el concreto posterior o durante la aplicación de la carga. Van a existir diferentes formas de cómo se van a romper los cilindros de concreto y a través de la forma de cómo se rompen estos cilindros, de cómo fallen, se puede determinar o evaluar la forma de cómo se llevó a cabo la fabricación, o en este caso sería durante el proceso de el ensayo a compresión. En la imagen del lado izquierdo tenemos la máquina con la cual se realiza el ensayo a compresión y en el lado derecho se tienen dos especímenes, el cual muestran ya falladas y vemos sus características de cómo fue la falla. Vemos en un espécimen que prácticamente se tiene como una generación de una grieta que fue en toda la longitud del concreto. En este caso podemos decir que ha sido el ensayo ha sido efectuado de manera correcta, ya que se tiene en la parte central el punto de la falla, o sea, de manera longitudinal. En cuanto al procedimiento de fabricación del concreto, podemos ver que hay una buena distribución de las partículas del agregado grueso. No se alcanza a apreciar zonas o pequeñas partes en donde prevalezca más el mortero que el agregado petrio. Hay uniformidad en este caso. Sin embargo, en el espécimen que se tiene en el lado derecho, aunque se tiene una buena distribución de los agregados pétreos en la matriz de concreto, ¿sí?, podemos ver también que hubo desprendimiento de las partículas y algunas de ellas, de las partículas de grava, fueron rotas. En este caso, aunque hubo un buen procedimiento de fabricación, de vibrado, compactación del concreto en el molde, sin embargo, durante el proceso de ensayo posiblemente no se tuvo un buen centrado del espécimen y por lo tanto generó
una falla localizada únicamente en una sola parte del concreto. Esto posiblemente se debe a que la aplicación de la carga no estuvo correctamente centrado. Entonces, aunque tengamos un valor de la resistencia a la compresión, sin embargo, la manera de cómo falló el elemento estructural nos puede dar indicios de que el ensayo o la colocación del elemento, de la probeta, no fue el adecuado, generándose ese tipo de falla que no sería tan representativo para la evaluación final. En la evaluación general de los resultados de compresión de las probetas fabricadas, esto sería en el caso de que se ha realizado el ensayo a compresión en 3 cilindros de concreto. La normativa indica que el ensayo se debe de realizar en 3 especímenes y de estos especímenes los ensayos consecutivos a los 28 días deben de tener una resistencia promedio que debe de estar arriba de la resistencia específica, o al menos si no están por arriba de la resistencia específica, al menos que no esté inferior a los 35 kilogramos por centímetro cuadrado, o bien de los 3.5 megapascales. En este caso, si la resistencia a la compresión de un concreto se tiene de 300 kilogramos por centímetro cuadrado, y después de obtener el promedio de la resistencia de los 3 cilindros, obtenemos una resistencia de se obtiene una resistencia menor a esos 300 kilogramos por centímetro cuadrado, que puede ser de 265 kilogramos o menor a 265. Podemos decir en la evaluación de ese concreto que no ha sido el adecuado, ¿sí? Por lo tanto, la resistencia de esos 3 cilindros deben de ser un poco superior a la resistencia específica. Cuando resulte en resistencia a compresión baja a los 28 días, se pueden realizar o repetir el ensayo hasta los 56 días, siempre y cuando se tengan en consideración y se elaboren suficientes probetas cilíndricas. En los cilindros que van a ser ensayados o los que son fabricados en el lugar de la obra, generalmente van a representar una menor resistencia. Sin embargo, esa cantidad debe de estar al menos en el 85% de la resistencia específica. O igual, deberían de estar entre las resistencias individuales de cada espécimen en un valor dentro de los 85% de la resistencia, del 85 al 100% de la resistencia comparada con otros cilindros hermanos. Para realizar el proceso de extracción y ensayos de los núcleos de concreto, podemos seguir lo descrito en la ASTM C42. Aquí nos especifica cómo va a ser el procedimiento de extracción de los núcleos de concreto en los elementos estructurales. Se deben de extraer por cada elemento estructural por lo menos 3 probetas o por lo menos 2 probetas de testigos, que van a ser en forma cilíndricas. Los testigos no deben de contener acero de refuerzo, por lo tanto es importante utilizar un equipo especial para detectar el lugar en donde está el acero de refuerzo y así dejarlo libre y extraer núcleos de concreto
en elementos estructurales. Si el elemento estructural tenga una mayor densidad de acero de refuerzo y resulta imposible extraer probetas de concreto, por lo tanto, se utilizaría algún método de, de evaluación distinta, que pueden ser, en este caso, los métodos no destructivos. ¿Cuáles deberían ser las dimensiones de los núcleos de concreto? De nueva cuenta, la relación de esbeltez aquí debería de estar en 2, o sea, la relación de altura entre el diámetro. Debería de ser igual a 2. El tamaño mínimo que debe de emplearse para extraer núcleos de concreto debe de ser de 10 o mayores a 10 centímetros y la altura de 2 veces su diámetro. En la extracción de la probeta, para que sea representativa, el diámetro debe de ser por lo menos 3 veces el tamaño máximo del agregado grueso. Y en la preservación y la conservación de los testigos se debe de mantener el, el, la probeta, se debe de mantener húmeda desde el momento en que se extrae hasta hasta el tiempo cuando se va a realizar acá, se va a llevar a cabo las pruebas. También se debe de aplicar un cabeceo en los especímenes de concreto con azufre o bien utilizar almohadillas de neopreno. De acuerdo a la condición de cómo esté el concreto en el lugar de la obra, de esa manera vamos a tener en conservación las probetas hasta el momento en que se realice el ensayo. En este caso, si tenemos un concreto que fue extraído de estructuras que están sumergidas, se deben de mantener por lo menos de 40 a 48 horas en una tina de agua a una temperatura de 20 grados centígrados. Si es en estructuras que van a estar expuestos o que están al aire, se deberá mantener las probetas en un ambiente de laboratorio durante el tiempo que se van a llevar a cabo los ensayos. Para la evaluación de los resultados a compresión en probetas que son o que fueron extraídas de las estructuras, se deben de obtener el promedio de al menos 3 testigos y la resistencia que se obtiene de ese promedio debe ser del 85% de la resistencia específica mínima que se requirió al momento de llevar a cabo el diseño estructural. La resistencia de un espécimen que ha sido ensayado de manera individual no debe de tener menos del 75% de la resistencia específica. Los métodos de ensayo que son no destructivos no van a sustituir aquellos ensayos que se realizan en los testigos. Esto es de que hay algunos métodos como es el uso del esclerómetro que han empleado para determinar una resistencia al concreto o algún otro método eh, para, para determinar esta resistencia, no van a sustituir. Esos métodos son empleados para tener otro tipo de evaluación y otros tipos de referencia del concreto. No son un parámetro que se emplea para sustituir a la resistencia específica que se realiza a los 28 días en probetas de concreto. En los ensayos de compresión acelerados se estima la resistencia a compresión de especímenes de concreto para edades más avanzadas en pruebas tempranas.
Estas pruebas se realizan con la necesidad de tener o de conocer el desarrollo de la resistencia del concreto a edades de entre 4 a 49 horas, sin esperar el de los 28 días. Sin embargo, para el proceso de diseño o para cuestiones de criterios en los proyectos, se toma siempre como punto referencial la resistencia que se obtiene a los 28 días. Y esto también es importante porque existen algunos concretos que han sido eh, fabricados con algunas adiciones en donde a edades tempranas pueden generar una alta resistencia, pero a edades posteriores o incluso hasta los 28 o 56 o 90 días se ha visto que hay una disminución de esos concretos que han empleado algún tipo de adición o algún tipo de aditivo. En climas fríos se pueden emplear procedimientos de curado para acelerar la resistencia del concreto. Esto lo especifican en las normas ASTM C684 y la NMX C290. Se pueden emplear para acelerar la ganancia de resistencia o la velocidad de resistencia del concreto. Se pueden emplear agua caliente con una temperatura de 35 grados centígrados, o bien si el clima es extremadamente frío se pueden emplear agua hirviendo. En algunos casos esto sería en pruebas de concreto en un ambiente de laboratorio. Se pueden emplear en cuartos de curado temperaturas de 150 grados centígrados. Sin embargo, estos procedimientos deben de ser debidamente efectuados, ya que recordemos que a una mayor temperatura se generan una mayor cinética o velocidad de reacción de hidratación y por lo tanto se genera también un proceso de evaporación de agua que va a generar un agrietamiento en la superficie del concreto, lo cual va a debilitar eh, su resistencia a la durabilidad. Muy relacionado para determinar la resistencia a la compresión, también puede llevarse a cabo la obtención de datos para determinar el módulo de elasticidad. Este parámetro es muy importante en los cálculos de estructuras, ya que interviene el comportamiento que va a tener el elemento estructural bajo esfuerzos de tensión o bien de compresión. En este caso se obtiene el módulo de elasticidad como una pendiente o una línea recta que se determina a través de la gráfica de esfuerzo unitario, de la deformación unitaria, el esfuerzo. Según la cantidad de carga que se va aplicando, se va a ir generando una deformación. En este caso, si es un esfuerzo a compresión, se va a generar un efecto de engrosamiento en la parte central o en la base de la probeta que se esté ensayando. Si es el caso de un esfuerzo a tensión, va a haber una deformación en la parte central de la sección que se va a medir por una disminución o un estrechamiento de esa sección. Para determinar el módulo de elasticidad en el ACI 318, proporciona una ecuación que puede ser empleada como 4.73 por la resistencia específica del concreto elevado a la 0.5 o bien 4.73 raíz cuadrada de F'C. En las normas inglesas se proporciona un dato muy similar para determinar el módulo de elasticidad. En este caso es de 5000
por la raíz cuadrada de la resistencia a la compresión característica, medidas en cubos de 15 centímetros. Todas estas unidades son expresadas en el Sistema Internacional de Megapascales. Y el coeficiente de Poisson, que relaciona a la deformación unitaria transversal y la deformación longitudinal del elemento. En este caso podemos determinar, de acuerdo a la STM 600 C469, durante la prueba compresión de los cilindros estándar, que serían los de 15 por 30 centímetros de longitud. Los valores de la relación de Poisson para el concreto varía entre 0.15 y 0.22. Generalmente es empleado o utilizado cuando se desconoce el valor del material que estemos empleando, se utiliza como un valor de referencia el de 0.2. Los valores de la relación de Poisson son muy similares cuando se aplican cargas ya sea a tensión o a compresión. No hay una diferencia tan significativa entre estos dos valores. Y para determinar de manera experimental este valor de la relación de Poisson, empleamos el módulo de elasticidad y el módulo de rigidez a través de medidas que van a ser de respuestas dinámicas y con la ecuación que se muestra. Va a haber un cambio en la longitud y en la sección transversal del elemento. Estas son las referencias que podemos emplear para tener una mayor información respecto a las pruebas de resistencia a la compresión. En una segunda parte veremos los ensayos para determinar la resistencia a la tracción y la resistencia a la fricción en prismas de concreto.